Saludo con la paz del Señor a cada uno de mis hermanos en este día. Queremos agradecer a Dios con una alabanza, esperando que pueda ser de bendición para cada uno de sus vidas. Cuando nadie estuvo a mi lado, ahí estuvo el Señor. ¿Cuántas veces he llorado, he caído, y tú me has levantado? No puedo volver atrás, no quiero perder nada de ti. No puedo volver atrás, no quiero perder nada de ti. Miro hasta donde nos has traído, miro hasta donde hemos llegado. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte, mi Señor? Miro hasta donde nos has traído, miro hasta donde hemos llegado. ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no adorarte, mi Señor? Padre, Señor, amados hermanos, le damos gracias a Dios por este nuevo día que Él nos regala, este día que pudimos pasar, ¿no es cierto?, dándole gracias a Dios por el cuidado que Él tiene de cada uno de nosotros, por la forma y la manera en la que Él nos viene llevando, el trato diario de cada día, ¿no es cierto?, donde a través de todo ello Dios nos va perfeccionando y como Dios nos decía en estos días, ¿no es cierto?, construyendo nuestra confianza en Él a través de todas las situaciones. Falta poco, no falta mucho para que esto termine. Se supone que esta etapa de la fase número 1 ya terminaría el día domingo, si Dios sí lo permita, veremos qué es lo que pasa para la nueva etapa, cuáles son las salidas que nos dan, ¿no es cierto? Y las posibilidades que tengamos para continuar o visitándonos, seguir con las mismas, con el mismo trabajo, la prédica a través del internet, ¿no es cierto? Del YouTube, que Dios nos concedió en este tiempo, poder hacerlo de esta manera. Dios nos concedió el poder hacerlo de esta manera y bueno, saber que podemos aprovechar y podemos disfrutar de ello porque no nos falta la palabra, el aliento que nosotros necesitamos. Yo les pido disculpas porque el día domingo no pude transmitir, no pude grabar para poder mandarle, ¿no es cierto?, la palabra del día domingo, pero pudimos escuchar lo que Dios habló el domingo por la mañana a través de su siervo, nuestro amado Pastor Pablo. No me sentía bien, estaba un poco mal de salud, ¿no es cierto? Pero ahora ya estoy bien, gracias a Dios, fortaleciéndome, ¿no es cierto?, para poder continuar con esta tarea ardua, ¿no es cierto?, de poder mantenernos firmes en la fe y como decíamos al principio, edificando, ¿no es cierto?, la confianza en Dios, nuestra relación con Dios y aprendiendo de todo esto, ya que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, de temas muy importantes para aquellos que lo están escuchando y que quizá, ¿no es cierto?, no sabían sobre esto, pero que es importante y que es necesario es para nosotros. Yo miraba el libro de Isaías en estos días, capítulo 7, y habla de cosas tremendas y cosas importantes sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo antes, ¿no es cierto?, cuando nació, ¿no es cierto?, y que sería Emmanuel, aquí Dios con nosotros, ¿no es cierto?, y bueno, ahí habla, ¿no es cierto?, de la leche y de la miel,
algo que nosotros recibimos es el alimento que nosotros recibimos cuando comenzamos por causa de que no podemos digerir todavía lo que es lo sólido. Para muchos no pueden digerir todavía, pero hay quienes sí ya lo digieren, empiezan a digerir lo sólido y Dios le habla de esta forma y de esta manera para que ahora, ¿no es cierto?, empiecen a edificar con oro, con plata, ¿no es cierto?, con diamante, no con heno o hojarasca que se termine quemando, sino a través de la práctica, del conocimiento que vamos alcanzando, el poder manifestar lo que nosotros somos, ya que en posición, como escuchamos, en posición por la fe, nosotros somos hijos de Dios, en posición por la fe somos justos, ¿no es cierto? En posición somos miembros del cuerpo de Cristo, en posición somos la esposa del Cordero. Todo eso es allá en el cielo, algo que Dios creó con nosotros, pero ahora toda esa posición nosotros lo tenemos que traer a este estado, para que a través de este estado, a través de este cuerpo, se pueda manifestar todo lo que nosotros somos. Le invito a hacer una oración mientras usted busca, ¿no es cierto?, el Evangelio según San Lucas, el capítulo 11, versículos 9 al 13, vamos a estar compartiendo una palabra, pero primeramente yo quisiera hablar con ustedes para que esta palabra produzca, ¿no es cierto?, todo aquello que Dios envía a hacer para que sea de fortaleza y de edificación para cada uno de nosotros. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias porque me permiten esta tarde, Señor, el poder compartir la palabra con mis hermanos. En esta noche, Dios mío, Señor, ya terminando el día, Padre Celestial, te damos las gracias porque nos das siempre esa oportunidad, Dios mío, de poder arrimarnos cada vez más a ti y de poder alimentarnos por medio de tu palabra, Señor. Ese alimento que nosotros necesitamos para poder crecer en la gracia, en el conocimiento, en la fe, Señor. Gracias porque por medio de ella tú nos sigues formando y nos vas llevando a nosotros a través del conocimiento al desarrollo de esta vida, Señor, porque lo que vamos conociendo son las cosas que nosotros vamos practicando, bendito Dios, sabiendo que después llegará el momento de que nosotros viviremos esto por la eternidad, mi Dios. Gracias porque fuimos hallados fieles por ti, para que a nosotros se nos confiara todo esto. Por eso que yo te ruego en este día, así como la lluvia desciende del cielo y la nieve de la montaña, Dios mío, para regar la tierra, Padre Celestial, así sea tu palabra en nosotros, Señor, que no vuelva atrás vacía sin cumplir con todo aquello que tú le enviaste a hacer. Yo reprendo toda obra infructuosa del mal, me vuelvo contra toda oposición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y desato toda bendición del cielo sobre este lugar, rogándote que seas tú quien tome el control de todo, para que cada uno de mis hermanos, Señor, siéndole alumbrado los ojos del entendimiento, pueda llegar a comprender y a entender todo lo que tú le quieres transmitir en este día, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, Señor, en esta tarde, noche, bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Es un tiempo donde Dios nos da a nosotros, ¿no es cierto?, el poder practicar lo que estamos aprendiendo. Hoy lo que Dios nos habla a nosotros, no lo han escuchado otro. Hablar de la justificación, ¿no es cierto?, hablar de las dos naturalezas, hablar del retrato del hombre, hablar, ¿no es cierto?, del plan de salvación, ¿no es cierto?, de lo que Dios viene haciendo con nosotros. No todos lo han querido recibir en el tiempo que Dios envió a su siervo a hablar de estas cosas. Muchos lo rechazaron. Hoy nosotros le damos gracias a Dios porque pudimos abrir nuestro corazón, abrimos nuestro corazón para poder recibir ese consejo y esa palabra que es lo que nos sostiene a nosotros firmes, y en medio de todas las situaciones siempre esperar la palabra que es el consuelo de Dios, el aliento y la fortaleza que es lo que nos hace estar firmes, ¿no es cierto?, y ser perseverante en medio de toda oposición que pueda haber o en medio de toda situación que pueda haber. Decía el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, en la carta a los romanos, ¿qué es lo que a mí me apartará del amor de Dios? ¿Qué nos puede separar a nosotros de lo que hoy nosotros tenemos con Dios, de esa relación que nosotros tenemos con Dios cuando gustamos nosotros el cuidado, el amor que Él tiene por cada uno de nosotros, de cómo Él nos ama y cómo nos cuida celosamente? No importa las cosas que nos vayan pasando, quizás en desconocimiento hicimos muchas cosas, ¿no es cierto?, por causa que no conocíamos, porque ignorábamos, porque no había una revelación, pero hoy hay una revelación y hay una dirección de Dios para nuestras vidas, que si nosotros empezamos a practicar todo lo que venimos escuchando, estamos manifestando que estamos teniendo fe, ¿no es cierto?, vamos a llegar a comprobar que hacer la voluntad de Dios es algo que es agradable y que es perfecto, que eso es lo que contenta el corazón de Dios.
más a contentarnos a nosotros, ¿no es cierto? Es lo que alegra a nuestro Señor, que ve, ¿no es cierto?, que nosotros hacemos morir lo humano, que vamos en contra de nuestros pensamientos para poder obedecerle a Dios en todas las cosas, entendiendo todo lo que Dios nos viene hablando, y que si no estamos entendiendo, le estamos creyendo, para que creyéndole a Dios todo lo que Él viene hablando, sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento y nosotros podamos llegar a entender todo lo que Dios nos está transmitiendo. Y nos tenemos que preocupar nosotros de poder entender. Para eso tenemos que rogarle a Dios de que Él nos alumbre, de que Él se encargue de enseñarnos, de que Él se encargue de hacernos entender, que nos revele todo lo que Él viene hablando. Porque lo que Dios viene hablando no es para las personas del mundo, lo que Dios viene hablando es para la iglesia, es para nosotros. Lo que Dios está hablando son misterios que están escondidos a los ojos de los hombres, pero que bien dice su palabra, ¿no es cierto? Le he revelado a los santos, le he revelado a los niños. Nuestro Señor Jesucristo mismo le decía a los apóstoles, ¿no es cierto? A ellos yo le hablo por parábola para que oyendo no entiendan y se salven. Pero a ustedes les he descubierto todo, les he dado a entender todas las cosas. Y a nosotros se nos ha dado a entender todo eso. Somos los hijos de Dios y Dios no nos va a ocultar nada, ¿no es cierto?, de todo lo que Él quiere hacer con nosotros, a través de nosotros, que pueda beneficiar a otros, que es lo que Dios está haciendo ahora con nosotros. Por eso es que nosotros no queremos salir y tentarlo a Dios, ¿no es cierto?, con las cosas que hagamos. Y no vamos a desafiarlo a Dios, ¿no es cierto?, en nada, sino que nuestro deseo, nuestro anhelo es poder obedecerle a Dios, contentar el corazón de Dios, porque contentando el corazón de Dios, seguro que también nosotros vamos a ser felices y andaremos contentos por la relación que vamos teniendo cada día con Él y que la vamos afirmando. Yo quería compartir con ustedes el Evangelio según San Lucas, les había dicho capítulo 11, el versículo 9, ¿no es cierto?, en adelante. Bendito sea el Señor. Y ruego a Dios, ¿no es cierto?, que Dios me conceda esa gracia de poder transmitirle todas las cosas para que ustedes puedan llegar a entender. Dice así la bendita y santa palabra del Señor, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se le pidan? Gloria sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo meditando en esto, ¿no es cierto?, en todas estas cosas que van pasando y meditando en lo que es la palabra de Dios, las cosas que Dios nos viene hablando, ¿no es cierto?, me llevaba a meditar en esa palabra, ¿no es cierto?, perseverar. Ser perseverante en todas las cosas que estamos haciendo. Si bien acá habla, ¿no es cierto?, orar, ¿no es cierto?, rogar, ¿no es cierto?, suplicar, ¿no es cierto?, si bien Dios nos dice acá en esta palabra, ¿no es cierto?, pedís y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿no es cierto? Nos está diciendo de qué manera nosotros tenemos que proceder delante de la presencia de Dios, porque lo que Dios está haciendo ahora es llevar al hombre o llevarnos a nosotros mismos también, ¿no es cierto?, a entender esto. Dependemos de Dios y necesitamos de Dios. Si Dios no fuera nuestro ayudador, si Dios no fuera el que nos guarda, ¿no es cierto?, si Dios no fuera el que nos protege, si Dios no fuera el que nos guiara a nosotros, ninguna cosa alcanzaríamos y nada podríamos hacer si Él no nos ayudara. Nosotros miramos el Evangelio, la carta del apóstol Santiago en el capítulo 2, por ahí habla, ¿no es cierto?, y dice que juicio sin misericordia será con aquellos que no hagan misericordia, porque dice la misericordia triunfó sobre el juicio. ¿Por qué sobre el juicio? ¿De qué juicio estaba hablando? El juicio que había delante de los hombres y que el hombre perdió, que es lo que llevó al hombre a la condenación, la desobediencia de Adán. Dios emitió un juicio. Por eso que habla de un camino ancho que lleva al mundo hacia el infierno, ¿no es cierto?, a las personas hacia el infierno, y un angosto difícil de poder encontrar que lleva al hombre, ¿no es cierto?, a tener una relación con Dios y a la salvación de su alma, que es algo que nosotros recibimos gratis, sin obra, sin tener que haber hecho nada, porque no cuenta lo que nosotros hicimos antes, ¿no es cierto?, de lo que nosotros éramos. Pudimos haber sido la peor persona, ¿no es cierto?, en el mundo. Pero cuando nosotros reconocimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, lo creímos en nuestro corazón y nosotros lo confesamos con nuestra boca, es cuando Dios, ¿no es cierto?, tomó el control de nuestras vidas y nos adoptó a nosotros como hijos suyos. No fue antes.
no fue antes. Antes éramos lo que éramos y estábamos destinados, ¿no es cierto?, a terminar en el infierno, porque el camino del hombre es ese, la muerte, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros creímos, salimos de ese camino y entramos en la vida, en nuestro Señor Jesucristo. Ahí es cuando Dios tomó el control de nuestra vida, porque no fue solamente nosotros creímos, lo confesamos, ¿no es cierto? No, nosotros creímos, morimos y nacimos de nuevo, pero no hemos muerto y nacido de nuevo porque nos metimos dentro de la pileta, ¿no es cierto? Y salimos de la pileta, sino morimos y nacimos de nuevo porque lo creímos acá en nuestro corazón y lo confesamos con nuestra boca cuando fuimos sumergidos y que el hombre viejo quedó sepultado bajo las aguas del bautismo, ¿no? Si no se cree en eso, si no se mira eso, ¿no es cierto? Y no se cree con el corazón, de nada sirva todo lo que salga de mi boca, no edifica y no hace nada y no muestra nada. Por eso que vienen situaciones, no van a dejar de venir situaciones y Dios lo está permitiendo, porque cuando Dios nos mira a nosotros, no nos ve como hombres, sino que nos ve en nuestro Señor Jesucristo. Y en nuestro Señor Jesucristo nos mira a nosotros con la capacidad que Él está teniendo. Y Él fue perseverante en todo cuando se vio que ya no iba a soportar porque estaba en un cuerpo humano como nosotros, un cuerpo débil. Él fue a Dios y le dijo, pasa de mí esta copa. Pero no fue solo, él fue, ¿no es cierto?, con los discípulos, a los discípulos lo dejó en un lugar y él se fue a otro lugar y ahí orando a Dios solo, ¿no es cierto?, le dijo a los discípulos, velad y orad, le dijo. Y él se puso a orar. Cuando vino encontró a los discípulos, ¿no es cierto?, que no estaban orando, estaban durmiendo. ¿No fuiste capaz de velar una hora conmigo?, le dijo. No fueron perseverantes en su oración. Él volvió de vuelta a orar. Velá y orá, le volvió a decir. Volvió a orar. Cuando volvió los encontró durmiendo 3 veces y que pasó lo mismo. Pero la última le dijo, velá y orá para que no entréis en tentación. La necesidad que nosotros tenemos de poder afirmar nuestra relación con Dios, de poder conocer más a Dios, ¿no es cierto?, en medio de las situaciones y creer y confiar en esto. El que comenzó la buena obra con nosotros, la va a perfeccionar hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo nos venga a buscar. ¿Vio? ¿Se da cuenta? Entonces, hablamos y nosotros vemos la obra de Dios, que Él no cambió para nada, que lo que cambia es el hombre, y que de hecho, ¿no es cierto?, escuchábamos nosotros, sin Cristo en el corazón, el hombre no va a cambiar para hacer el bien. Si el hombre sin Cristo en el corazón cambia para seguir haciendo lo malo, para que el hombre cambie y empiece a hacer el bien, ¿no es cierto?, tiene que creer en el corazón, confesarlo con su boca, y Dios hace el trabajo en el corazón del hombre, ¿no es cierto?, para que si era, deje de ser y se muestre ahora como es, qué es lo que es ahora, qué es lo que somos delante de Dios, justo, santo, perfecto, hijo de Dios, en posición. Todavía no lo hemos alcanzado, no lo hemos traído a este cuerpo, pero Dios nos viene hablando. Por eso que yo le decía, cuando éramos niños se nos daba la leche y la mantequilla, ¿no es cierto? No había que masticar, era chupar, ¿no es cierto? Se le daba la leche materna, era solamente, ¿no es cierto?, beber, no había que masticar, no teníamos los dientes necesarios como para poder hacerlo, pero cuando ya empezó a crecer la dentadura se nos entró a dar, ¿no es cierto?, comida un poquito más sólida, para que de esa manera, ¿no es cierto?, nuestro cuerpo pudiera recibir todos los nutrientes necesarios para que nos pudiéramos ir, para que nos fuésemos fortaleciendo y de esa manera seguir creciendo, desarrollándolo física, intelectualmente, mentalmente, ¿no es cierto?, poder crecernos y fortalecernos para no debilitarnos y tener la defensa alta, ¿no es cierto?, para el momento en que venga alguna peste, ¿no es cierto?, y que nos quiera sacar del propósito de Dios. ¿No? Siempre que Dios se encargó de alimentarnos, haya sido con la mantequilla o con la leche, ¿no es cierto?, o con la miel, ha tenido los nutrientes que se necesita para que nosotros podamos fortalecernos. Siempre, ¿no es cierto? Y aunque dejamos de la mantequilla y la miel, empezamos, ¿no es cierto?, a alimentarnos con comida más sólida para poder fortalecernos, pero siempre fue para que nosotros nos desarrollásemos. Y el alimento para nosotros es por medio de la palabra de Dios, pero de nada sirve que yo lea las escrituras y no entienda, si no escucho, ¿no es cierto?, cuando Dios habla a mi vida y entiendo lo que Dios me está hablando. Por eso que nuestro Señor Jesucristo le decía a los discípulos, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Vio? Eso, si nosotros miramos en los evangelios, en el mismo evangelio según San Lucas, en el capítulo 18, habla de la viuda y el juez injusto. Dice que el juez injusto, ¿no es cierto?, en ese capítulo cuando habla, dice que la viuda le pidió que le hiciera justicia por una situación que ella estaba teniendo, ¿no es cierto?, ahí en el pueblo donde ella vivía, en la ciudad donde ella vivía, dice así, también le refirió el juez una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, ¿vio? Orar siempre, ser perseverante.
yo constante en la oración, orando en todo tiempo, con todo ruego y con toda súplica, yo en la perseverancia, más ahora en las situaciones que estamos viviendo, no estamos congregando, tenemos los cultos estos online, ¿no es cierto? Que se nos está pasando la palabra de Dios, están compartiendo la palabra de Dios para que para que no nos falte el alimento y por medio de esa palabra nosotros podamos ser perfeccionados, alimentarnos, fortalecernos y alcanzar el propósito del Señor. Dice, la necesidad de orar siempre y no desmayar, que en medio de la situación, a través de mi oración, yo pueda creer que Dios me está escuchando y no abandonar, ¿no es cierto?, lo que estoy haciendo, pensando de repente, ¿no es cierto?, que Dios no me está escuchando. Tenemos que creer en esto, tenemos que ir con humildad delante de la presencia de Dios, ¿no es cierto?, y rogarle a Dios que Él sea nuestro ayudador, que Él sea nuestro guardador y que nos ayude a nosotros a poder prosperar, ¿no es cierto?, espiritualmente en nuestra relación con Él, pero hay que perseverar. El que persevera hasta el final, dice, ese alcanzará la salvación. ¿Vio? Pero hay que perseverar hasta el final. Entonces diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mis adversarios. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Vio? Dijo, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Esto me lleva a recordar algo que dijo una vuelta un siervo de Dios, ¿no es cierto?, que hoy está en la presencia del Señor, nuestro amado pastor. Él sabía decir en una ocasión, hablando con respecto a esto, ¿no es cierto?, de lo que es la oración, orar sin cesar, ¿no es cierto?, con todos ruegos y súplica, siempre es como que lo utilizo, ¿no es cierto?, para poder mostrar un ejemplo, qué sé yo, y me trae esto, ¿no es cierto?, de cuando un niño sale con el padre o con la madre a comprar. Cuando van a comprar, ¿no es cierto?, el niño le dice, mamá, ¿me compras un alfajor? Y la madre quizás no tenga el dinero para comprarle. Y le dice, no, no te compro, no puedo comprarte ahora. Entonces le pidió. Después insiste el niño, ¿no es cierto? Y quizá haga brinche, pero le dice, mamá, por favor, ¿me compras un alfajor? Y quizá la madre anda con lo justo y no puede comprarle. Te he dicho que no te puedo comprar. No podemos tener un gasto extra. ¿Cierto? Sea lo que sea, lo tenga, no lo tenga, no se lo quiere dar porque quizá no le haga bien, le vaya a hacer mal, lo está cuidando la salud, no se lo quiere comprar, pero llegado el momento el chico ya no le pide, no le ruega, ya le suplica, por favor, mamá, por favor, comprame un alfajor. ¿Qué va a hacer la madre? Le termina dando lo que le está pidiendo porque insistió, fue perseverante en su oración, en su ruego, ¿no es cierto?, a su madre. Entonces dice, si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Padre que está en el cielo no nos va a dar lo que nosotros necesitamos? Más si se lo pedimos nosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no es que nosotros tengamos que presentarnos delante de Dios como malos, porque no somos malos, porque nosotros nacimos de nuevo y somos justos, ¿no es cierto? Y porque somos justos podemos practicar la justicia, ¿no es cierto? Y porque somos hijos de Dios. Dios a nosotros nos veía como pecadores, ¿no es cierto? Pero hoy a nosotros no nos mira como pecadores, hoy nos mira como a sus hijos y Dios no tiene hijos pecadores. Entonces no vamos a Dios ahora con ruego diciendo, bueno, si yo siendo malo me sabe dar a mí, ¿no es cierto? ¿Cuánto más tú no me vas a dar lo que yo necesito? No, no, Dios no nos mira a nosotros como malos, no nos veamos nosotros como malos. Esa es la comparación que le hizo nuestro Señor Jesucristo a los discípulos, porque no habían muerto ni habían nacido de nuevo, porque nuestro Señor Jesucristo todavía no había sido crucificado. Después que fue crucificado ya no tenía la necesidad de decirle eso, pero sí le insistía que no dejaran de orar, que no dejaran de clamar, que no dejaran de rogarle a Dios, ¿no es cierto?, por la situación que pueda estar pasando. No que le quite la situación, sino que le ayude a pasar la situación, que lo fortalezca, que lo afirme, ¿no es cierto?, para que usted pueda perseverar y salir aprobado en la situación que Dios la metió o en la que Dios lo metió a usted. ¿No? Entonces, conocemos el principio y el final, es algo que hace poco Dios nos habló a través de eso. Conocemos el principio y el final.
pero no sabemos lo que va a acontecer en el medio, de lo que Dios va a permitir que nos pase, para que por medio de las cosas que nos vayan pasando, nosotros nos vayamos afirmando y nos vayamos fortaleciendo. Una definición de la perseverancia es esto: se llega, el perseverar es aquel que llega, ¿no es cierto? Es no rendirse delante de las situaciones, es mantenerse firme y ser constante. ¿Vio? Es mantenerse firme delante de las situaciones y ser constante. ¿Vio? Permanecer firme. ¿Se da cuenta? Que eso nosotros lo podemos mirar en el Antiguo Testamento y los ejemplos en el Nuevo Testamento. El mejor ejemplo de todo, ¿no es cierto?, la vida abnegada de nuestro Señor Jesucristo cuando Él anduvo por acá por la tierra. Pero después miramos a los discípulos, dice que cuando nuestro Señor Jesucristo subió al cielo, ¿no es cierto?, en el momento que Él subió, dice que los discípulos se fueron al aposento a orar, dice, ¿no es cierto? Y dice que lo hacían con todo ruego y súplica y perseveraban, dice, en la oración. Capítulo 1 del libro de los Hechos habla sobre eso, ¿no? Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 14. Dice, perseveraban, todos perseveraban, unánimes en la oración a Dios. Perseveraban y unánimes oraban al Señor. Y ahí fue cuando ellos oraron a Dios y echaron a suerte, esperando la dirección de Dios, a quien tenían que ungir como apóstol, ¿no es cierto?, el sucesor de Judá que se mató. ¿Vio? Pero mientras ellos oraban unánime, en un mismo sentir, en una sola voz, en una sola oración y perseveraban en la oración, es cuando Dios hizo descender el Espíritu Santo de Dios sobre cada uno de ellos, descendió el poder de lo alto sobre la vida de ellos, insistieron porque le creyeron a Dios, ¿vio? Perseveraron. Entonces el apóstol, hablan los apóstoles, ¿no es cierto?, por todas las situaciones que ellos tuvieron que pasar. Vamos a Daniel y vemos las cosas que Daniel pasó, ¿no es cierto? Fue arrojado al foso de los leones, ¿no es cierto?, por orar todos los días, 3 veces, ¿no es cierto?, a Dios cuando le prohibieron hacer peticiones a un Dios que no sea el rey de ese lugar. Pero él insistía, sabía que el que lo guardaba y que el que escuchaba sus oraciones de Dios, cuando bajó el ángel, le dijo, Daniel, desde el momento que aprendiste a humillar tu corazón, dice, tus ruegos subieron a la presencia de Dios y él envió, dice, ¿no es cierto?, la respuesta urgente. No se demoró, no se demoró. Está el opositor, seguramente que está ahí, pero nosotros vamos a seguir insistiendo con el anhelo, el deseo de poder alcanzar, de poder llegar, ¿no es cierto?, a alcanzar ese propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, de poder entender esto. Dios nos está hablando ahora y habla, ¿no es cierto?, con respecto a lo que es el matrimonio. Si no oramos a Dios y le pedimos la ayuda a Dios, no lo vamos a practicar. Y si no lo practicamos, no lo vamos a llegar a comprender. La mujer espera ser feliz. ¿Cómo va a ser feliz la mujer, no es cierto?, si la mujer no entiende cuál es el propósito de Dios para lo que Dios creó a la mujer? Y lo mismo le pasa al hombre. Dios creó al hombre y nunca le va a dar el valor a la mujer si no entiende, ¿no es cierto?, que el hombre, ¿no es cierto?, sin una mujer no puede estar. Un hombre solo no puede estar y Dios le dio potestad sobre todas las cosas, pero no hubo nada que contentara el corazón del hombre. ¿Qué contentó el corazón del hombre? Cuando Dios le presentó a su mujer. ¿Vio? Y no un acto, un momento, ¿no es cierto?, de una relación amorosa que pudieran llegar ellos a tener, sino que la mujer contentó el corazón del hombre. El hombre la tiene que amar y la tiene que cuidar como Cristo ama y cuida a su iglesia. Y la mujer, ¿no es cierto?, tiene que respetar a su marido. Esto se tiene que llegar a entender. No pueden ser dos, tienen que ser uno solo en la forma de pensar. La mujer quiere ser feliz, haga feliz a su esposo, ¿no es cierto? Siendo feliz el esposo, seguramente que ella también va a ser feliz, ¿no es cierto? Y el hombre, mirar, ¿no es cierto?, la necesidad de que está teniendo para suplir todas las cosas. Y no hablamos de lo material tampoco, estamos hablando de lo que es la vida espiritual. Por eso, ¿cómo logramos todas estas cosas? Pidiéndole a Dios y a través de la práctica, rogándole a Dios y a través de la práctica, suplicándole a Dios y a través de la práctica, y no dejar de practicar, entendiendo esto, que lo que hoy nosotros vivimos acá, lo viviremos allá por la eternidad. Acá es algo pasajero y es algo momentáneo, pero lo que yo aprendo acá es lo que voy a vivir por la eternidad delante de mi Padre, delante de mi Señor. ¿No es cierto? Que nunca más lo dejaré de hacer, ya no voy a ir a aprender en aquel lugar. Por eso que en este día, amados hermanos, yo los aliento a cada uno de ustedes a ensanchar su corazón, ¿no es cierto?, para que de esa manera, ¿no es cierto?, Dios les pueda conceder a ustedes esa gracia, ¿no es cierto?, de poder recibir todo lo que Dios tiene para su vida. Entonces, persevere,
hasta el final. Ore, ruegue, suplíquele a Dios, que Dios ahí está, ¿no es cierto?, con los brazos extendidos y sus oídos atentos al clamor de sus hijos, a la oración de su pueblo. Amado hermano, si Dios no nos cuida, ¿quién nos puede cuidar? Si Dios nos va guiando y nos va enseñando porque nos está cuidando, Él nos está dirigiendo, nos está cuidando, Él es lo que Él quiere, que nosotros no nos dañemos a nosotros mismos, Él quiere que vivamos, que comprobemos que el hacer la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Les invito a orar. Quiero orar por ustedes, quiero orar por su necesidad, quiero orar por su enfermedad, si está pasando por situaciones, pero crea tan solamente, porque la oración del justo es eficaz. La oración del justo puede mucho. Si nosotros creemos en todas estas cosas, vamos a ir comprobando todos los días y va a ver que no vamos a poder dejar de hacerlo. Oremos al Señor. Padre Santo, Señor amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo, mi Dios, yo te doy las gracias. Gracias por concederme este día, Padre amado, de poder estar en tu presencia y poder compartir esta palabra con todos mis hermanos, creyendo que tu Espíritu Santo, Dios mío, se encargará de ministrarnos, de enseñarnos, de perfeccionarnos, de alumbrarnos, Dios mío, para que alcancemos tu propósito, mi Señor. Yo te ruego en esta hora que escuche los ruegos de cada uno de mis hermanos, sus oraciones suban a tu presencia, Señor, y que llenen la copa del incienso, Dios amado, en el nombre de mi Señor Jesucristo. Fortalécelo, Padre Celestial, en la situación que pueda estar pasando, bendito Dios. Sana a los Padres Santos, te lo ruego en el nombre de mi Señor Jesucristo. Si estuvieran enfermos, Dios amado, en el nombre de mi Señor Jesús. Toma el control de todo, Padre Santo, te lo ruego, y ayúdanos, Señor, a perseverar hasta el final, Dios mío, pasar por todas estas cosas y alcanzar tu propósito en el nombre de mi Señor Jesucristo. Bendigo a cada uno de mis hermanos, mi Dios, en el nombre de mi Señor Jesús. Amén y amén. Los aliento, falta poquito, no falta mucho, por un poquito de tiempo, dijo Dios, falta poquito, y después de esto, ¿no es cierto?, nosotros continuaremos para poder alcanzar el propósito del Señor. Quédense en sus casas, cuídense, ¿no es cierto?, guarden el protocolo que se nos ha dado que tenemos que hacer. Que Dios los bendiga mucho, los abrazo, los extraño mucho, amén. Me quieran detener, mas no son comparables con la gloria que ha de manifestarse.